Comenzamos entonces nuestra clase de hoy de lengua y literatura, ¿ya? Correspondiente al 5 de abril, y que es el análisis del libro El extranjero, ¿ya? El extranjero. Este texto ya está escrito por Albert Camus, ¿ya? Y nuestro propósito como lectores, y todos los libros que ustedes han leído, es formular interpretaciones a partir de esas lecturas, ¿cierto? Ya observando las problemáticas sobre la temática que hemos permanece Pero se escucha súper mal, no se le entiende nada. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Sí, ¿Se profe, ahí escucha? se entiende más. Súper bien. Gracias. Sí, no hay problema. Me tienen que avisar si se pega la imagen, si se escucha mal. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a analizar el libro El extranjero de Albert Camus, ¿ya? Y con ellos vamos a interpretar, ¿cierto?, su estilo literario, su vida, que se identifica mucho la obra, el movimiento literario que representa este texto. Ya vamos a analizar los personajes, los espacios, ¿cierto? Y junto con ello, las interpretaciones que van a necesitar ustedes tener en cuenta para la parte de desarrollo y también las alternativas de la prueba, ¿cierto? Que va a estar habilitada la próxima semana, que es el día lunes en Webclass. Comenzamos entonces a analizar esta lectura. Para iniciar este análisis, ¿ya? Es necesario saber la temática y también orientarnos, ¿cierto?, a qué está dirigido este texto literario que es, ¿cierto?, El extranjero. Para eso, ¿cierto?, les voy a mostrar un pequeño video, ¿cierto?, de una narradora, ¿cierto?, nos cuenta sobre un tema en particular que va a estar muy desarrollado en este tipo de texto. Vamos a escuchar. Vivir es absurdo. Por más que queramos darle un sentido a la existencia, o al menos darle sentido a nuestra existencia particular, la dolorosa verdad es que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Simplemente no hay ninguna respuesta. Todos nos hemos hecho la pregunta alguna vez. De hecho, si hay algo que nos hace humanos, más que nuestras ciudades, nuestras obras de arte o nuestra abrumadora superioridad sobre el resto de los seres vivos, es ese espeluznante momento de introspección en el que repentinamente, y de la nada, nuestro cerebro dispara a quemarropa la pregunta: ¿por qué estás aquí? Hay quienes dicen tener la respuesta. En el mundo existen aproximadamente 4.200 religiones e incontables números de dioses. Cada creencia tiene sus peculiaridades, ritos y doctrinas. Todas aseguran que hay 4.199 de ellas que están erradas y solo una es la correcta. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que todas tienen al menos una cosa en común: están equivocadas. Sus sistemas de creencias son obsoletos porque han fallado estrepitosamente en explicar cómo funciona el universo. Aún así, hay quien se aferrará a la idea de Dios. Pero cuando miras con detenimiento, ¿qué sentido puede tener vivir en un universo tan vasto y tan antiguo que apenas somos capaces de comprender? Más oscuro y vacío que luminoso, más destructor que creador, donde la vida, hasta donde sabemos, es una excepción extraña, un accidente, diríase. Esa vida que tanto apreciamos y que sería el gran bastión de una inteligencia creadora, también está llena de destrucción y oscuridad, y además es consciente de su suerte, pues sufre. Sufre no solo ante la idea de la desaparición, sufre por el propio peso de la vida. Morir puede ser doloroso, pero vivir
También lo es. En un universo con semejante estructura, ¿qué clase de inteligencia puede haber detrás? Ya, con lo que podemos haber escuchado, ¿cuál es la interrogante que se pretende desarrollar en este video? ¿Ya? ¿O cuál es la pregunta que ella alude a que nosotros nos hacemos más de alguna vez en nuestra vida? ¿Cuál será esa pregunta? ¿Alguien se me puede decir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estamos en esta vida? Dice Carla Vergara. ¿Con qué finalidad? Es como, ¿qué sentido tiene vivir en este mundo? ¿Qué sentido tiene vivir en este mundo? Bárbara dice, ¿por qué existimos? Ya, y esa pregunta es lo que se va a hacer en el extranjero, este autor llamado Albert Camus. Albert Camus, ¿cierto? Fue un novelista, dramaturgo y ensayista francés. También se desarrolló particularmente por ser un periodista, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a destacar, su ámbito literario. Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de esta escuela de Schopenhauer, ¿cierto? Por Nietzsche y el existencialismo alemán. Y eso lo vamos a contar a continuación. Se le ha atribuido también a este autor la conformación del pensamiento filosófico llamado el absurdismo, que es cierto esta filosofía de lo absurdo, ¿ya? Entonces hay que saber entonces que fue un novelista, dramaturgo y ensayista francés. También recibió el premio Nobel de Literatura. Este autor va a tener un estilo literario, ¿cierto?, muy particular. Primero, es un escritor filosófico, ¿ya? Por lo tanto, eso nos va a ayudar a entender por qué el texto tiene ese tipo de historia, por qué los personajes se comportan de esa manera, en este caso el personaje protagonista, ¿ya? Porque va a entregar en sí las acciones y también la construcción de estos personajes un pensamiento o una ideología filosófica, ¿ya? Entonces, Albert Camus es un escritor filosófico en el sentido de que él ha concebido bajo su escritura y su propia visión, ¿cierto?, la visión de un mundo distinto y original, que el que nosotros conocemos y que principalmente quizás desde que nosotros se origina nuestro pensamiento y se va desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ya tenemos, por ejemplo, estudios de que el pensamiento humano y sobre todo las creencias tienen un sinfín de variantes donde nosotros somos capaces de tener la voluntad, ¿cierto? Y la decisión de elegir un pensamiento y por ahí, ¿cierto?, encaminar nuestra vida, ¿ya? También este autor representa la culminación del existencialismo en la narrativa de ficción, ¿ya? Sus obras están caracterizadas por un estilo vigoroso y conciso, es decir, todo lo que se pueda desprender de él, ¿cierto? Es una palabra viva, donde tiene mucho, ¿cierto?, un campo de interpretación, y lo que refleja en perfección lo siguiente. Va a demostrar en sus escritos, que también es el extranjero, y vamos a ver que también tiene otra obra muy particular que es La Peste, las angustias y los temores del hombre de mediados del siglo XX, porque ahí están las guerras mundiales, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. También a través de sus escritos nos va a demostrar la sensación de alienación y desencanto del hombre, cómo el hombre va a estar insertado en un mundo, pero que en sí se encuentra rodeado por una sociedad, se encuentra acompañado, pero dentro de eso el hombre se siente vacío, ya se siente en este caso solo, porque se pregunta sobre su existencia. También vamos a decir que va a haber una contraposición de este pensamiento donde el hombre se encuentra vacío, se pregunta por su existencia. Vamos a ver que van a haber afirmaciones de algunas cualidades positivas del ser humano. El hombre muchas veces va a ser capaz de superar los desastres con dignidad.
va a necesitar de compartir sus alegrías y temores con los demás, ¿ya? Y la esperanza y la solidaridad humana puede ser una solución a lo absurdo que nos va a demostrar, ¿cierto?, Albert Camus en sus escritos. Entonces, bajo esta perspectiva de que es un escritor filosófico, ¿ya? Y que nos va a demostrar esta alineación del hombre en el mundo, es decir, cómo el hombre está, a pesar de estar acompañado, ¿cierto?, se siente solo y vacío, va a demostrar, ¿cierto?, un movimiento literario muy particular llamado el existencialismo. Y el existencialismo es una corriente filosófica y literaria que surge a partir del siglo XIX, es decir, con la Primera Guerra Mundial, y ahí vamos a ver que eso va a demostrar, en este caso, una base del pensamiento del ser humano, porque si nosotros nos damos cuenta cuando la persona está en guerra, un país está en guerra, y la posguerra, es decir, después de la guerra, va a demostrar un pensamiento de vacío, es decir, después de haber muchas muertes, el hombre va a experimentar, ¿cierto?, este velo, esta resignación, este dolor, y se va a preguntar, ¿por qué estoy en este mundo si estamos sufriendo? ¿Cuál será la causa de que yo exista en este mundo? Si no tenemos felicidad, entonces por ahí parte esta ideología del existencialismo. Y como dice ahí, es una corriente filosófica y literaria que se encuentra orientada en el análisis de la existencia humana, ¿ya? Hace énfasis en los principios de la libertad y responsabilidad individual sobre las emociones, así como el significado de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que según la filosofía existencialista, nosotros tenemos el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la libertad, que nosotros nacimos con la libertad de decidir nuestra propia vida, ¿ya? Y que nosotros debemos, ¿cierto?, acatarnos y, en este caso, aceptar si nuestra vida tiene problemas, tiene desenlaces fatídicos o tiene felicidad. Ya nosotros tenemos que ser capaces de aceptar esa realidad. Ya, si nuestras acciones, ¿cierto?, nos lleva, por ejemplo, a la muerte, nosotros ya tenemos que aceptarlo, porque nosotros elegimos ese camino, ¿ya? Y porque somos libres de elegir las cosas que queramos, ¿ya? Somos libres de vivir las emociones que queramos, ¿cierto? Y de tener el significado que nosotros queramos de nuestras vidas. El existencialismo busca la existencia del ser, es decir, de nosotros, de nuestra esencia, a través de la libertad para decidir lo que se quiere o lo que se piensa. Además, dice, este pensamiento quiere encontrar el sentido que la vida misma tiene para este, y la responsabilidad y la asimilación, ¿cierto?, de sus elecciones. Y eso es lo que le va a pasar a este personaje principal de esta historia, gracias al libre albedrío que la persona tiene. Pero lo fundamental, tratar de descubrir quiénes son y serán basados en la experiencia a lo largo de la vida y creencias que se tiene frente a este mundo. ¿Cómo nosotros vamos a tener esta libertad? Es decir, que nosotros nacemos, ¿cierto?, de nuestras madres, y que al momento de nacer nosotros tenemos nuestra libertad de pensar, de vivir nuestras emociones y de cuestionarnos sobre la vida y darnos nuestro propio significado. ¿A través de qué? De creer de creer o no en religiones, por ejemplo, de creer en Dios o no creer, de creer en otra religión o no creer que existe por ejemplo, un ser superior que nos dio la vida o que creó el universo. Entonces, eso es libertad para nosotros y eso se llama libre albedrío. Bajo este movimiento que fue escrito este texto, Albert Camus, ¿cómo se llama?, se destacó por presentar su filosofía en sus escritos llamado lo absurdo, ¿ya? Y que es su fiel escrito El extranjero. La filosofía de lo absurdo que nos muestra Albert Camus en sus escritos tiene que ver con esta idea de que el producto de una colisión o confrontación entre nuestro deseo humano del orden, significado y propósito en la vida y el silencio indiferente del universo. Es decir, nosotros
como seres humanos, en algún momento siempre nos cuestionamos de nuestra vida, y es el video que nos mostraba a continuación, al principio de la clase, ¿ya? Que nosotros estamos siempre en confrontación y en colisión, ¿cierto?, con el deseo de dar un significado a nuestra vida. Y siempre va a ser en momentos que nosotros tengamos, por ejemplo, algún acontecimiento, en este caso triste, un acontecimiento trágico. Siempre cuando el hombre experimenta lo trágico, siempre ahí experimenta el sentido de su vida. Porque cuando nosotros estamos felices, fíjense que ustedes nunca se cuestionan ¿por qué yo estoy feliz en este momento? No, siempre cuando nosotros nos pasan, por ejemplo, problemas, existen en este caso problemas en la vida donde experimentamos el dolor y la tristeza y la soledad en un porcentaje mayor, nosotros en ese momento nos preguntamos sobre el sentido de nuestra vida. Entonces lo absurdo es que dice Albert Camus que cuando nosotros nos preguntamos sobre el significado de la vida, existe siempre un silencio indiferente del universo. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos por qué estamos aquí y no en otra parte, por qué somos la persona que somos y no somos otra persona, siempre la respuesta va a ser un silencio del universo. Siempre esa respuesta se va a dar con el tiempo, con el destino que nosotros determinamos, a pesar de que existen miles, por ejemplo, de oportunidades de saber nuestro futuro, como por ejemplo estos adivinos que nos ven el futuro más allá, o las cartas. Esos son bien inciertos porque son cosas posiblemente que nos pueden pasar, pero nunca son exactos. Por ejemplo, Gisela aquí me comenta lo siguiente: cuando pasamos por una pérdida, una tragedia, nos damos cuenta de muchas cosas y no cuestionamos de toda la vida en sí. Sí, o cuando nosotros vivimos el día a día y nunca nos cuestionamos, por ejemplo, estamos haciendo de manera monótona nuestra vida, pero hay algo que nos afecta, por ejemplo, yo sé que más alguna vez han vivido, en este caso, la depresión, o han vivido el colapso de muchas cosas. Yo sé que están en cuarto medio y están con muchas cosas, y en el momento que se sienten ya colapsados, en ese momento ustedes experimentan, ¿cierto?, esta idea de lo absurdo de preguntarse por qué estoy en la vida, pero no tenemos respuesta, ¿ya? Entonces, el absurdo se presenta entonces en forma de oposición existencial. Surge de la exigencia humana de claridad y trascendencia, por un lado, y de un cosmos que no ofrece nada, es decir, nuestro universo, nuestro mundo en que vivimos, no nos ofrece nada del tipo del otro, es decir, no hay una recepción de respuesta, a pesar de que tengo miles de gente que me rodea y me dice, no, tienes que subir tu ánimo, o va a venir tiempos mejores, o tienes que cambiar tu actitud. Eso al final no son palabras que nos puedan, ¿cierto?, llenar nuestra pregunta y responder en su momento a cabalidad. Tal es nuestro destino, como dice aquí Albert Camus: habitamos en un mundo que es indiferente a nuestros sufrimientos y sordo a nuestras protestas. ¿Por qué ocurrirá esto? Y esto es lo que habla, ¿cierto?, de lo absurdo, que nosotros siempre estamos luchando contra las dificultades, contra lo que nos afrenta a nuestra vida. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no podemos ser siempre felices? ¿O por qué siempre tenemos que estar en esta lucha para poder aprender cosas? Porque nosotros aprendemos de las cosas con nuestros errores. Pero ¿por qué tenemos que aprender de nuestros errores para poder tener experiencia en la vida? ¿Ya? Y eso es lo que él se pregunta. Y así surge el análisis de este libro en particular, que varios por ahí me fueron preguntando a medida que iba leyendo el texto. Me iban preguntando, profesora, ¿por qué este personaje que es Mersol, ¿ya? Es indiferente a lo que le sucede, ¿ya? Y así parte el libro, por ejemplo, anunciándonos que su madre ha muerto, pero él no sabe si murió ayer o hoy día, no se acuerda. Desde ahí, desde el inicio de este libro, ya Albert Camus nos muestra la indiferencia que tiene de la vida este personaje, cierto, que es Mersol. Como dice ahí el argumento: extranjero en su tierra, extranjero de sí mismo. Mersol dice: vive una angustiosa situación. Íntimamente
ajeno al alcance moral de sus actos, llega a asesinar, a la prisión, a la condena, y no hay para él en este inevitable proceso ni rebeldía ni esperanza. En estas páginas que ustedes han leído, magistrales, por Albert Camus, el realismo logra la perfección. Meursault, cierto, nos refiere o nos da cuenta de su historia, de su vida, no le da sus razones y sentimientos, sino la de su imposible destino que le va a ocurrir. Nosotros vemos entonces ahí la historia, cierto, de un joven amoral que no cree en Dios, que no tiene creencias, cierto, que no llora el funeral de su madre, ya no cree en Dios y mata a un hombre que apenas conoce, ya por ningún motivo, en este caso particular, que quizás podemos decir que puede ser la venganza de su amigo, ¿ya? Pero que en sí, el fondo, no sabemos qué realmente lo llevó a matar, ¿cierto?, a este árabe, ¿cierto?, por venganza, y que lo llevó finalmente a cometer un crimen, ¿ya?, donde es juzgado y ya es considerado una amenaza para la sociedad, ¿ya?, y es condenado a muerte. Todas las páginas de este libro vamos a ver que los personajes que aparecen ahí son muy particulares porque van a demostrar esta indiferencia de la vida, esta vida que el personaje las muestra sin sentimientos, que el mismo amor, por ejemplo, que vive con, cierto, su compañera, no produce un amor pasional, un amor profundizado, sino que es un compromiso de bienestar. Carla dice ahí, pero él no fue condenado a muerte por el asesinato, sino por otra cosa, claramente, pero eso es en general, ¿ya? Pero cuando ese juicio, fíjense que es bien particular, porque el juez cuando le hace las preguntas, fíjense que le cuestiona preguntas existenciales que él mismo debiese haberse dado cuenta en su vida. Por ejemplo, ¿por qué no sufrió la muerte de su mamá? ¿Ya? ¿O qué lo llevó? ¿O por qué no sufrió, cierto, la muerte? Entonces ahí hay, cierto, una complejidad de interpretación. Como la señora que llora en el funeral de su madre le resulta molesto, claramente, ¿ya? Entonces fíjense que el juicio que se da final, y que nosotros podemos simbolizar como el juicio final que nosotros vamos a tener el día en que nosotros, ¿cierto?, ya no estemos en este mundo, simboliza lo mismo aquí para Meursault, ¿cierto?, porque su juicio es cuestionarse por qué él no tuvo alguna compasión, algún sentimiento, alguna reflexión de momentos que se nos fue contada en la historia y por qué él le pareció indiferente. Como por ejemplo, vamos a ver ahí un pasaje del libro que hasta su mismo jefe le pregunta, ¿cierto?, que si él quiere cambiar, ¿cierto?, de su oficio, y él le dice que a él le da lo mismo seguir con su oficio o la vida que lleva total. Él lo único que busca, ¿cierto?, es seguir su vida. O lo mismo cuando, por ejemplo, se quiere comprometer, ¿cierto?, con esta muchacha, ella le pregunta si quiere un compromiso y él solamente dice que ella opine sobre eso, que ella tome la decisión. Total, él quiere estar bien y no tener problemas. ¿Ya? Entonces ahí mostramos el lado de la indiferencia. Los personajes siempre en una obra literaria representan el tema en general, la reflexión. Por lo tanto, siempre un autor va a crear unos personajes ficticios para representar lo que se quiere decir en la historia. Por aquí dice Esperanza, porque estaba rodeado de algo similar, el mismo jefe le exige el porqué del día libre para ir al funeral de su madre, claro, ¿ya? Y eso a él le complica, ¿cierto? Que a él le complicaba eso, por lo tanto, la muerte de su madre ni siquiera para él refleja algo, y ahí nosotros vemos esta idea de lo absurdo de la vida, ¿ya? Que en sí lo que nosotros podemos esperar que un hijo vele a su madre, ¿cierto?, la recuerde, la padezca, ¿cierto?, la sufra, pero en este caso no lo ocurre. Los personajes entonces que aparecen en esta historia, Meursault, ¿cierto?, protagonista de esta historia, ¿ya? Y ahí está principalmente simbolizado lo absurdo de la vida a través de todas las acciones y cómo él fue enjuiciado y cómo él actúa, ¿cierto?, por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación de amistad,
con Raymond, ¿cierto? En una que se supone que es amistad, pero al final se infiere que puede ser un amigo, pero como no hay sentimiento más allá, frialdad, ¿ya? Nosotros podemos poder interpretar eso que es amigo, ¿ya? En este caso, Salamano, en este caso, Fernanda, yo puse más los principales, pero si queremos destacar también, podemos hacer, según tú, Fernanda, Salamano, ¿qué cuestión existencial o qué papel jugará en esta historia? Fernanda, Salamano, ¿por qué crees tú que será importante en esta historia? Porque pueden haber miles de personajes, si hay mucho más, está los jueces, el capellán, ¿cierto? Pero yo puse los más generales, pero hay personajes también que, ¿cierto?, inciden en el pensamiento del personaje que se entra aquí. ¿Ya? Carla dice que Raymond no es su amigo, sino que manipula, ¿ya? Pero en este caso, y lo lleva a cometer el acto de la muerte que sucedió. Mary dice ahí, enamorada de Mercer, ¿cierto? Raymond, este vecino del piso, los árabes, el juez, el abogado, todo esto van a confabular, ¿cierto?, en esta ideología. Cada personaje, como dice ahí, representará el concepto de la vida absurda, dotada del sinsentido y el escepticismo de la felicidad. ¿Ya? ¿Existirá felicidad en este texto? ¿Qué características tiene de lo absurdo cada uno? ¿Ya? A eso se refiere. El espacio, ¿ya? Muchas veces el texto dice Arger o Argelia, ¿ya? Es el lugar, ¿cierto?, donde sucede la mayor parte del texto. Marengo, que se enuncia por ahí, que es donde murió, ¿cierto?, la madre. Casa de Mazo, que es la playa, ¿cierto? Y ahí espacio físico donde se desarrolla el personaje y cada uno vive una emoción y un acontecimiento especial. Psicológico. En este caso, ¿cuál es el ambiente psicológico que nosotros podemos obtener a través de la descripción y en este caso de las emociones de los personajes? Muchas veces van a haber episodios de soledad, del vacío existencial, interrogativas de la vida, ¿cierto? Y de la muerte, ¿ya? Y eso tiene que ver con principalmente las acciones de los personajes. Y ahí ustedes, como lectores, van a ir reflexionando dónde está la soledad, dónde está el vacío existencial, dónde están estas interrogativas de la vida o dónde existe la muerte, que es el final de este libro. Y nos vamos finalmente a la interpretación, ¿ya? Los temas presentes, principalmente y que se desarrollan en el libro son los siguientes: la indiferencia, la insensibilidad, el individualismo, la muerte y lo absurdo. Les pregunto a ustedes, ¿en qué momento del libro se vive la indiferencia? ¿En qué momento del libro se vive la indiferencia? Y lo dije, lo he reiterado todo este momento, en el funeral de la madre, cuando le da igual la muerte de su madre. Muy bien. Ahí tenemos desarrollado pregunta de prueba, y ahí ustedes se explayan y todo lo que quieran y me cuentan acontecimientos del libro. Créeme, como van a tener el libro en la mano mientras lo están haciendo por webclass la próxima semana, el próximo lunes, ustedes ahí yo les pregunto, ¿cómo se desarrolla el tema de la indiferencia en el texto? Y ahí ustedes me narran con la mamá los sentimientos, me pueden escribir citas del texto, etc. ¿Dónde se vive la insensibilidad? Vámonos a otro ejemplo, la insensibilidad. ¿Dónde se podría dar la insensibilidad? Ya, cuando mata al árabe, puede ser. Cuando mata al hombre, no se preocupa, ¿cierto? En este caso, de haber matado a alguien de su misma condición, ser humano. Fíjense que uno también se cuestiona cuando una persona mata a otra persona y dice, ¿qué se le habrá pasado por la mente a esa persona para quitarle la vida, sentirse, en este caso, tener el poder y sentirse apto para poder quitarle la vida a otra persona? Yo siempre me he cuestionado eso cuando veo noticias sobre otra persona que le causa la muerte a otra persona.
¿ya? Cuando también dice ahí Carla, cuando le da igual responderle a María que no la quiere, muy bien, ¿ya? Muy bien. Ahora que ustedes me están contando, están desarrollando un parte de la prueba que les voy a preguntar ese día. Individualismo. ¿Dónde se ve el individualismo? ¿Dónde se ve el individualismo? Dice, súper fácil de comprender. ¿Dónde se ve el individualismo en el libro? Para aquellos que no han leído el libro, ahora está la oportunidad de entenderlo y de reforzarlo, ¿ya? ¿Dónde está el individualismo? ¿Dónde se ve desarrollado en algún momento del libro? Por ejemplo, si yo le digo, Merced, por ejemplo, en este caso, cuando se siente que el vecino, dice ahí Carla, maltrataba a su mujer y no se mete a defenderla, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo él se comporta? Él querrá, por ejemplo, estar inserto en una comunidad o donde hay mucha gente, él se siente aceptado por esa gente. Fíjense que el actuar del protagonista también es individualista. Él siempre vela por el accionar de él, a pesar de que no siente y se encuentra vacío en el mundo, siguiendo la filosofía es donde está desarrollado este libro. No le interesa nada, entonces ahí tenemos una acción individualista, cuando uno se preocupa por sí mismo y no por el prójimo. Muy bien, no le interesa mucho a las demás. ¿Dónde se ve el tema de la muerte? Y ahí podemos ustedes desarrollar, ¿cierto? La idea de que le quitó la vida a este árabe, ¿cierto? Y el final de la historia, ¿ya? Y lo absurdo, ¿dónde se desarrolla el absurdo? Si yo les pregunto dónde se desarrolla el tema del absurdo en este libro, El extranjero. Acuérdense que lo absurdo era cuando nosotros nos cuestionábamos en algún momento sobre la vida y nos dábamos cuenta que el cosmos, la vida que nosotros donde estábamos viviendo, o el destino, o nuestro origen propiamente de la vida, no existía una respuesta, ¿ya? Sino que nosotros tenemos que vivir nuestro final para poder saber cuál era nuestro propósito en la vida. Es un poquito penoso saber que el propósito de nuestra vida siempre la vamos a saber cuando no estemos aquí, cuando nosotros muramos, ¿cierto? Cuando estemos a punto de morir. Muy bien. Entonces, la interpretación de este libro es el siguiente, y está en el cuadro amarillo. Y aquí ustedes pueden indagar en las interpretaciones como ustedes como literarios. El personaje de esta obra es un ser indiferente, y ahí vamos a buscar esta idea de lo absurdo, es indiferente a la realidad por resultarle absurda e inabordable su propia vida. El progreso tecnológico que nosotros podemos estudiar en el trasfondo también de este texto le ha privado de la participación en las decisiones colectivas y le ha convertido en un extranjero dentro de lo que debería ser su propio entorno. ¿Ya? Entonces, él es extranjero en su propia esencia y en su propio entorno. Por lo tanto, este libro, El extranjero, a través del título podemos abarcar, ¿cierto?, esta ideología existencialista, de extranjero extraño, ¿ya? Más que extraño, ajeno a la realidad en que está inserto, ¿ya? Yo creo que ajeno es más que, puede ser más que la palabra extraño, ¿ya? Porque ajeno es como, por ejemplo, donde tú no te sientes parte de un lugar, ¿ya? Que extraño, puedes sentirte extraño, pero sigues participando de esa sociedad. Por eso yo pienso que la palabra es ajeno y no es extraño, ¿ya? Entonces se siente ajeno a esta realidad, por lo tanto vamos a ver que sus comportamientos son absurdos, que en este caso son indiferentes, existe insensibilidad, ya existe individualismo en estos tipos de personajes, y vamos a ver que en otros textos más adelante, porque existen miles de autores existencialistas que van a mostrar historias absurdas, como por ejemplo el libro que va a venir más adelante, que es El cepillo de dientes. ¿Ya? Ahí vamos a ver otro texto existencialista donde nos va a mostrar una historia de una pareja. No vamos a adelantar, es un texto dramático, no es un texto narrativo como vimos ahora
Es un texto dramático donde nos va a contar la historia de una pareja, ¿cierto? Muy particular, pero en visión a esta idea de lo existencial y absurdista, ¿ya? Muy interesante también de analizar. Con esto entonces damos cierre a la interpretación y lo que aprendimos hoy en nuestra clase es ¿qué es el concepto de lo absurdo bajo la idea del concepto del existencialismo? Que lo definimos, ¿cierto? Este movimiento literario y filosófico que se pregunta el porqué de nuestra existencia, ¿ya? Analizamos, ¿cierto? En pequeños rasgos la vida y la obra de Albert Camus y su estilo, y interpretamos a través, ¿cierto?, de un análisis literario El extranjero, que es el libro que nos compete, ¿cierto?, a evaluar la próxima semana. El próximo libro a evaluar, y que es muy interesante, está en Classroom y está en PDF, por lo tanto, si después me preguntan, profe, ¿me puede enviar el libro en PDF? Ya está en Classroom, cada uno asignado para ustedes en PDF, que es Aura. Es un libro muy interesante que también vamos a hacer la clase de análisis en unas semanas más. Entonces, hoy día, sí, pues, va a haber tiempo. Ya. Vamos a detener.